Saladino decidió no lavar Jerusalén con sangre cristiana. Prefería el agua de rosas. Los soldados musulmanes dedicaron sus energías a purificar los lugares santos. Por orden de Saladino se respetó la vida de los descendientes cristianos de los primeros cruzados. Saladino suavizó las llamadas a la venganza. Después de capturar la ciudad, dijo: nadie va a morir. Prohibió que les mataran. Saladino decidió dar una lección a los cruzados. Cuando se conquista una ciudad, hay que mostrar misericordia y probar que los valores de tu fe son superiores a los del enemigo. Y esa fue la lección que se dio en Jerusalén en 1187. Por primera vez en 88 años, los musulmanes podían rezar en Jerusalén. No hay nada que pueda compararse con rescatar la patria ocupada y obtener la victoria. Jerusalén es hermana de la Meca y la Medina. Como musulmán y como árabe, concentra muchas pasiones. Saladino vivía una sensación de alegría sin límites y se convirtió en el líder principal del mundo islámico. Con un gesto magnánimo, Saladino llevó la paz a Jerusalén y se convirtió en el guerrero santo más grande del Islam. No era consciente de la tormenta que iba a estallar cuando Ricardo Corazón de León oyera que la ciudad santa había vuelto a manos musulmanas. La pérdida de Jerusalén fue un desastre para Ricardo y para los cristianos en Europa. El Papa emitió inmediatamente un decreto. Jerusalén debía ser recuperada a cualquier precio. En la hora más oscura de la cristiandad, Ricardo se preparó para enfrentarse a Saladino. Ricardo había oído el nombre de Saladino muchas veces. Había oído hablar de los grandes éxitos de Saladino como líder del mundo musulmán. No podía despreciar la oportunidad de enfrentarse con alguien tan famoso. En cuanto oyó la noticia de que Saladín se había adueñado de Jerusalén, él tomó la cruz sin perder un momento, impetuosamente, sabiendo que cumplía con su deber. Ricardo se vistió una cruz de tela que todos los cruzados debían llevar hasta que Jerusalén volviera a manos cristianas. Ricardo sabía que si podía dirigir una cruzada para capturar de nuevo Jerusalén, pasaría a la historia como uno de los grandes héroes de la cristiandad. Era su momento.
Cuando Ricardo, el mayor caballero de Europa, se convirtió en cruzado, miles de soldados siguieron su ejemplo. Los hombres se dispusieron a abandonar a sus familias. Las cruces cosidas a sus túnicas significaban que formaban parte del ejército de Cristo bajo el mando de Ricardo. Hombres que jamás habían salido de su pueblo viajarían 4000 kilómetros para unirse a él en la lucha por Jerusalén. A cambio, la Iglesia les perdonaría todos sus pecados. Una recompensa por la que muchos estaban dispuestos a morir. Los cruzados que se embarcaban para Tierra Santa debieron sentir una tremenda mezcla de emociones. Dejaban a sus esposas, a sus familias. Ellos mismos partían hacia lo desconocido. Se dirigían a tierras que nunca habían visto. Sabían por las cruzadas anteriores que tenían más o menos un 30% de posibilidades de morir o de no volver. Sentirían miedo. Al mismo tiempo, supongo que se mezclaba con una cierta expectación y un sentimiento de deber moral. Creían que las cruzadas eran una buena causa. En el verano de 1190, Ricardo, ya rey de Inglaterra, izó sus velas hacia Tierra Santa. Con más de 100 barcos abarrotados de miles de soldados y de caballos. En Jerusalén, Saladino comprendió que en lugar de terminar con la Guerra Santa, sus acciones la habían inflamado. Le llegaron noticias de que Ricardo formaba parte de una cruzada mucho mayor. La primera oleada ya iba de camino, guiada por el emperador alemán Federico Barbarroja, de 70 años. Federico Barbarroja, emperador de Alemania, era el mejor gobernante de la Europa occidental. Llevó un ejército enorme, tal vez 100.000 hombres, a Tierra Santa. Luchó contra los griegos, contra los turcos de Asia Menor, y estaba dispuesto a lanzarse como una explosión contra Siria. Saladino le tenía pánico. Pero Saladino no tenía nada que temer. Mientras cruzaba Turquía, Federico cayó al río, sufrió un ataque al corazón y se ahogó. Casi todo el ejército alemán volvió a casa. El cuerpo de Federico fue hervido en vinagre y se recogieron los huesos para poder enterrarlos en Jerusalén, por lo menos si es que llegaban allí. El rey Ricardo de Inglaterra se convirtió en la punta de lanza de la cruzada contra Saladino. Saladino dio gracias a Dios por llevarse al emperador alemán. Pero sus líderes militares se quejaron de que la amenaza de los cruzados no había desaparecido. Los cristianos que habían escapado de Jatín y de Jerusalén se habían reagrupado a 150 kilómetros al norte y asediaban el puerto musulmán de Acre.